Si un abogado hoy desea realmente hacer investigación o analizar un fenómeno jurídico serio, no puede hacerlo sin pasar por el campo de la sociología. La capacidad de reflexionar interdisciplinariamente, la capacidad de entender los fenómenos sociales y de conocer lo que a uno le inquieta de la sociedad desde muy diferentes aristas. Mejores herramientas para contribuir al progreso cotidiano del derecho y la justicia, que al fin y al cabo es el eje de la misión del jurista verdadero. Tenemos 3 ejes, una introducción pequeña que voy a leer, o el tema de violencia, paz, procesos de paz, derecho y justicia, y concluir con una reflexión ética. Del derecho al fin de la violencia en Colombia. Introducción. En este comienzo, sin comienzo, empezaré por mis huellas. Esas relaciones constituidas por un sistema de diferencias, el origen del origen que por lo mismo no tiene origen. El origen sin origen explayado desde siempre en un entramado complejo de huellas. Así, sin simplicidad, sin elemento único, sin mismidad, sin presupuesto, sin fundamento, sin fondo, desfondado, caen de mi chuspa, de mi ascopera, de mi bolsa de peregrino, la diseminación de los esparquis multicolores, diversos, plurales, de múltiples sabores, perdiendo su redondez y sustancia, espero se esparzan en el auditorio, de auditorium, audi, oído, oír, escuchar, tor, autor, agente pasivo, y junto con escuchar desde la viva voz de este agente pasivo para que quizás produzca algún efecto junto a con la oreja del otro, del alter, de lo que se me escapa y no puedo dar cuenta, como paradoja de mi glocomanía, este texto no será muy dulce. Aquí y ahora nunca estaré presente ni habrá tenido lugar. Los tiempos en Colombia son eternos. Pasa de todo porque nunca pasa nada. En un eterno retorno de lo mismo, a contrapelo de Nietzsche, blasfemándolo, no salimos de la simple repetición, reducimos lo complejo para que la historia no tenga lugar. Detenidos en el infierno de lo mismo, desde siempre nadie oye a nadie, solo nos oímos encerrados en nuestra propia totalidad. El tema de la violencia en Colombia y los procesos de paz, he dicho que he querido perseguir mis huellas, mis propias huellas, las huellas familiares, porque estoy seguro que todos ustedes se han familiarizado con la violencia en Colombia. Un dispositivo que yo en mi investigación detecté que tiene su génesis, su genealogía, no su origen, sus huellas de huellas, su entramado muy complejo, para 1945. El domingo 9 de abril se conmemoraban 75 años de la muerte de Gaitán. Se ha acostumbrado a decir que ahí comenzó la violencia, no es cierto, él ya la denunciaba. 75 y 3, 78. ¿Cuántos colombianos hay mayores de 78 años? Pocos. Agréguele que usted tenía 10 años, son 88. Así que los colombianos que tenían 10 años para 1945 y de ahí en adelante de todas las generaciones que han sucedido, incluida la de ustedes, y desafortunadamente pienso que para sus hijos también va a alcanzar, van a estar referidos a algo que en Colombia ya hace parte de nuestra identidad, tanto que la nombramos con mayúscula, en negrilla, en bastardilla, la violencia. En mi época se hablaba de la época de la violencia, ya se sabía a qué nos referíamos. Les decía que las huellas de la violencia
no se pueden rastrear como algo puntual, como algo que tuvo origen. La entramada es muy compleja, muy compleja. Pero sí me llamó la atención cómo de las guerras civiles del siglo XIX y la última guerra civil en 3 siglos, la llamada Guerra de los 1000 días, se empezó a dar una protoviolencia de lo que en los años 40 y 50 y retrospectivamente los colombianos reconocemos como la violencia. Le hemos dado una entidad, una ontología, un ser. Yo escuché de mis mayores que lo habían oído de sus padres, que le habían dicho nuestros abuelos, que un primo de ese abuelo había hecho parte del ejército conservador durante la Guerra de los 1000 días. Se llamaba José Molano. Este general conservador sobrevivió a esa guerra y tuvo que esperar unos años después de la guerra para que lo mataran de una manera mucho menos honrosa que morir en un campo de batalla. En el año de 1818, la presidencia la disputaban el poeta Guillermo Valencia, bisabuelo de la prima Paloma Valencia, padre del futuro presidente Guillermo León Valencia, y Marco Fidel Suárez. Marco Fidel Suárez era el candidato de la oficialidad del gobierno. La disidencia liberal, como estaban en la hegemonía conservadora, adhirió al candidato Guillermo Valencia y varias facciones del Partido Liberal adhirieron a él. Marco Fidel Suárez ganó, pero como dice la historia de Arismendi Posada sobre los presidentes de Colombia, dice, las elecciones lo favorecen, pero las dudas sobre las mismas se extienden por el país. ¿Cuáles eran esas dudas? El fraude electoral. Así que este pariente lejano ha salido en la población de Puerto Tejada, eminentemente liberal, a festejar el triunfo de Marco Fidel Suárez. La turba enardecida, pues, lo mató. No murió en un campo de batalla, no murió en una guerra. Me llama la atención que ya Miguel Antonio Caro en el siglo XIX había dicho: el que escruta, elige. El fraude hace parte de nuestra tradición electoral. Y después, en los años 60 del siglo XX, Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero, repetía ese dicho: el que escruta, elige. En el año 70, esto lo corroboró Carlos Lleras Restrepo, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla, de manera abrumadora, ganaba las elecciones, pero el elegido tenía que ser Misael Pastrana Borrero, por lo cual, una vez más con el fraude, le cierran la puerta al candidato, digamos, de las mayorías. Y ahí salió el famoso eslogan en el año 74, que esto no era una democracia, que no respetaban las urnas. No entiendo por qué, porque eso era una tradición desde el siglo XIX. Con el pueblo, con las armas, al poder. Ese fue el grito del M-19. El movimiento guerrillero que recordaba el fraude de ese 19 de abril del 70 y que frustró pues la llegada de Rojas Pinilla al poder. Lo que yo me pregunto es por qué ese fundamentalismo colombiano convirtió el fraude electoral en un fundamento de la violencia en Colombia. No hay ninguna razón a que por un fraude electoral los colombianos empiecen a matarse. Poco más adelante, en 1933, ya para el año 30, había terminado la hegemonía conservadora y en este caso estaban los liberales con Olaya Herrera al poder. En 1933 me encontré
un viejo libro sobre la violencia en Colombia, de un autor de apellido Saldarriaga, que se llama El Basilisco en Acción, y él empieza a recopilar ahí, con gran odio, contra todos los crímenes del liberalismo, porque eso era de parte y parte. Y hay un pequeño capítulo que se llama El crimen fue en Venecia, pero no la poética muerte en Venecia de Thomas Mann, del que hubo una versión cinematográfica, sino en Venecia, Antioquia. Él era el presidente del comité conservador de aquel municipio y estaban los liberales en una manifestación, él pasó y algo les dijo. El hecho es que este señor, que era algo así como bisabuelo de mi hijo, también lo mataron. No muere en los campos de batalla. El señor había sido hijo de un general conservador, también de la Guerra de los 1000 días. Los colombianos fundaron la violencia en pertenecer a una fracción política opuesta a la suya. ¿Cuándo, cómo, por qué? Si usted pertenece a una línea de pensamiento o ideología distinta a la mía, eso en sí mismo no es razón para matarse. El problema es que la sinrazón de los colombianos es llenarse de razones para matarse los unos a los otros por cualquier cosa. Así, para el año 45, esto que les vengo relatando, que era un poco esporádico, en el 18, en el 33, por ahí en el 39, una matanza de conservadores en Cachetada, etc. Y en el 45, cuando están Gabriel Turbay, el candidato oficial del Partido Liberal, y Jorge Eliezer Gaitán, de la disidencia, están en pugna y empiezan reyertas, heridos, muertos en las plazas públicas porque se están enfrentando lo que Gaitán llamaba el candidato de la oligarquía contra el candidato del pueblo. Aparentemente los conservadores a veces decían vamos a adherir a Turbay, vamos a adherir a Gaitán, y Laureano tenía ese doble juego, había sido amigo de Gaitán, y de pronto un mes antes de las elecciones dice Ospina Pérez. Por esa división llega Ospina Pérez al poder. Y empieza desde el gobierno conservador, al terminar la hegemonía liberal, con los paramilitares de la época, la llamada policía Chulavita, empiezan a asesinar liberales en los campos colombiaos. Eso era inédito, pero algo había de que se mataban ya no en guerras civiles, sino así esporádicamente, en un tumulto, en lo que llamaban pavear, en un camino esperar a alguien, pegarle un tiro. Y Gaitán sale a denunciar estos crímenes. Hay dos famosas intervenciones de Gaitán, una en Manizales que se llamó la oración de la paz. Cuando uno lee la oración de la paz es muy violenta. Y cuando aquí en Bogotá, poco antes de que lo maten, creo que un mes y medio, tal vez en febrero del 48, le ordena a las masas liberales que vayan a la plaza y que nadie diga nada, solo con banderas negras chasqueen. Va a ser el único orador. Y le dice al presidente, ahí tengo las masas calladas, contra todo pronóstico psicológico. Si yo les hago así, van a responder a la legítima defensa. O usted hace la paz, o yo le digo que ellos respondan. Y les había dicho al pueblo liberal, si avanzo, seguidme. Si retrocedo, empujadme. Si me matan, venganme. Así que lo del 9 de abril era algo completamente lógico. Ahí ya se catapulta más este dispositivo de la violencia en Colombia. Mi tío José Molano Terreros, abogado externadista del año 46, había retornado a su pueblo, a su ciudad,
y era uno de los líderes conservadores en el Valle del Cauca. Se salvó de una muerte segura cuando ese 9 de abril, sabiendo que él era líder conservador, lo encuentran cerca de la casa de la abuela y lo van a matar una turba liberal. Pero hay otros valores, el de la amistad. Un vecino liberal ebanista sale con su herramienta y logra detener a la masa. Con ese tiempo él logró entrar y volarse por la tapia e irse a las montañas. Si no, hubiera sido otro muerto más. Así que se desató toda una vendetta entre liberales y conservadores a lo largo y ancho del camino. Famosas son las pastorales de Monseñor Willes, que yo no sabía, ahora está por este papa candidatizado a ser beato. Desde el púlpito, y en esa época sí que contaba la opinión de los sacerdotes, le decía al campesino conservador que matar liberales no era pecado. Darío Chandía, por su parte, que iba a competir por la presidencia de la República por el Partido Liberal una vez que mataron a Gaitán, cuando fue a inscribir su candidatura, iba a una manifestación a pie, por ahí en la 7ª, donde se encuentran con la 13, plazoleta de San Martín, ahí está la estatua, pasa un carro de la policía paraestatal, le disparan, mala puntería, mataron al hermano que iba al lado. Gaitán retira su candidatura y le dice al pueblo liberal: esto no se decide en las urnas. La batalla ahora es total y lo vamos a hacer en los campos de batalla. Lucha frontal contra el gobierno usurpador de Ospina Pérez. Y lo llama a eso. ¿Qué puede pensar un campesino liberal cuando los altos jerarcas de su partido los han incitado a que se maten con los conservadores? Y lo propio hacían los jerarcas del conservatismo unidos. Ganó Laureano Gómez en solitario, no había otro candidato. Una facción del Partido Conservador de la ultraderecha, y comienza en el Valle del Cauca y a lo largo y ancho de la nación grupos paramilitares a matar liberales. Es conocido en el Valle el famoso León María Lozano, en Tuluá, que le decían el Cóndor porque era el jefe de los pájaros. Eran cuadrillas de conservadores que salían a matar liberales, y así volvieron conservadores muchos de los pueblos del norte del valle que eran liberales. El Dobio, el Águila, etcétera. Trujillo los volvieron conservadores. Y los cadáveres, en algo que ha repetido la costumbre colombiana, los botaban al río Cauca. Este tío, José Molano Terreros, abogado de aquí, en algo influyó la formación de la universidad nuestra, plural, diversa, que respetaba a todos los credos políticos, religiosos, ideológicos, porque recibe órdenes directas de los altos jerarcas del Partido Liberal para que en Palmira comience, igual que el Cóndor, a matar liberales, ya que ese era un territorio liberal. Lo que él hace en ese momento es llamar a sus compañeros de colegios, a sus amigos de toda la vida, miembros del Partido Liberal, dirigentes del Partido Liberal, y hacen un pacto de caballeros para que la violencia no entre al municipio. Si ustedes revisan todos los anales de la violencia en Colombia en ese periodo, no hay un solo muerto en todo el municipio. Por supuesto que las facciones de ultraderecha del Partido Conservador lo trataron de patria amarillo, etcétera, etcétera. De alguna manera se adelantó al Frente Nacional, y por eso cuando llegó el Frente Nacional él encabezaba las listas a la Cámara de Representantes. Cuento esta anécdota familiar no porque quiera hablar de la familia, sino porque todos tenemos una historia familiar de violencia, o de nuestros abuelos, nuestros padres o la propia.
Ospina Pérez, ante la muerte de Gaitán y la presión del liberalismo oficialista, que capitaliza la muerte de Gaitán, van a Palacio a decirle: queremos la mitad del gobierno. Y efectivamente nombra liberales, armando un gobierno de lo que él llamaba la Unión Nacional. Es decir, siempre le buscamos unas salidas jurídicas, unos procesos de paz para que no nos matemos. Duró muy poco porque en el año 49 lo obligan a adelantar las elecciones, pero él cierra el Congreso y durará cerrado hasta el año 58, que abrieron nuevamente. Cuando llega el general Rojas, que lo aplaude gran parte del país, menos la facción ultraderechista laureanista, porque lo derrocan entre Ospina, López, Lleras, los altos jerarcas de los partidos. Ahora sí llegó la paz y viene la amnistía general, sobre todo de las guerrillas más grandes, que eran las del Llano, y se entregan. ¿Qué pasó? Yo hablo aquí de el derecho y el fin de la violencia, porque creemos que con el derecho contenemos la violencia. Y yo pienso que el fin de la violencia es que fracasen los procesos de paz. Y la finalidad es que siempre tengamos un proceso de violencia, un proceso de paz combinados, para que los colombianos siempre estemos en ese entramado, amenazados, secuestrados, extorsionados por la violencia que ustedes recuerden. Todos recordamos un proceso de violencia y también un proceso de paz. El general amnistía y fueron cayendo uno a uno los jefes de las guerrillas del Llano, con Guadalupe Salcedo, el más conocido, que lo mataron aquí en Bogotá, en un café, creo. Esa es la historia de la violencia. Tenemos la paz, que siempre fracasa, para que continúe la violencia. Entonces, como el problema era entre liberales y conservadores, y aparentemente el problema era político y todo nos absorbía, liberales y conservadores pactan: vamos a tener un presidente liberal 4 años, un presidente conservador, lo alternamos, vamos a tener todos los puestos del Ejecutivo, ¿no?, incluido desde el ministro hasta el portero del ministerio, la mitad para conservadores, la mitad para liberales, el Parlamento también nos lo dividimos, mitad y mitad, las gobernaciones, las alcaldías, mitad y mitad, los jueces desde las altas cortes hasta el portero de un juzgado, mitad liberal, etcétera, etcétera. Y vamos a encontrar la paz. Sí, esa paz es totalitaria, porque las paces que hacen en Colombia son excluyentes, donde quedó todo el que no fuera liberal o conservador. Es la negación a cualquier pensamiento diferente. Eso es lo que caracteriza la violencia en Colombia. El pensamiento único. Si diverges de mi pensamiento, eres mi enemigo y mereces la muerte. Y solo cuando te conviertas en igual a mí, entonces la violencia cesará. Por eso, si ustedes ven, cuando hicieron equivalentes un conservador a un liberal, hoy en día me puede alguien distinguir si hay alguna diferencia entre un liberal como Gaviria, César Gaviria, el expresidente, o yo que sé, un conservador como Pastrana, Andrés Pastrana. Borraron las diferencias, se constituyeron en un monopartido, y a los que no los vuelven de delincuentes políticos, a los cuales amnistiamos, porque también hubo otra amnistía con el Frente Nacional, pero si no te metiste, tú eres un delincuente común, tú eres un terrorista, tú eres un violador, un asesino atroz. Todos esos campesinos liberales armados que no entraron al Frente Nacional, ¿no?, que descuartizaban a la gente, que le cortaban la cabeza y jugaban fútbol con ella, ¿no?, que le hacían el corte de franela, el corte de corbata, ¿no?, cesáreas a las campesinas, sacaban el feto, lo calaban en una bayoneta. Terribles. ¿Qué hacemos con esos? Los matamos. Y todos aplaudimos porque mataron a Chispas, a Cenizas, a Tarzán, a Chita, a Sangre Negra. ¿Quién? El presidente de La Paz, el abuelo de Guillermo León Valencia, casado con una prima hermana de mi abuelo. Todo en Colombia son historias de familia. Y le llamábamos el presidente de La Paz
y aplaudíamos cada vez que por la radio extra mataron a Sangre Negra, mataron, sí. Los delincuentes políticos los convertimos en delincuentes comunes para matarlos mejor. Y sí, se acabó la violencia liberal conservadora. Pero había uno que había sido liberal, que había tomado en el año 48 las armas con sus primos, creó un grupo de autodefensa campesina, sus primos de apellido Loaiza, un tal Pedro Antonio Marín, comerciante joven de 18 años en esa época, de Quindío, Génova tal vez. Y él como que no le marchó al Frente Nacional y como que había algo que se llamaba la Revolución Cubana y como que aquí alguien hablaba de socialismo, de comunistas. De hecho, a ellos les llamaban los comunes. Por eso el partido ahora se llama Los Comunes. Este señor hace el tránsito y funda las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 1964. Y es dramático porque con la muerte de los últimos llamados bandoleros, el último gran bandolero que matan es aquí en el sur de Bogotá en el año 65, a Efraín González, alias Siete Colores, dirigente campesino conservador, que lo tuvieron refugiado por allá en un monasterio, las monjas o los curas, no sé. Y hacemos el tránsito, la mutación de la violencia liberal conservadora que se acabó por la violencia guerrillera, 1964 FARC, 1965 ELN, 1966 EPL. Pero mire cómo son los colombianos de dogmáticos, ni siquiera fueron capaces de hacer una sola guerrilla, porque unos obedecían la línea maoísta, somos el Ejército Popular de Liberación, marxista-leninista, pensamiento Mao Zedong. Nosotros somos las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ¿no?, que seguimos las orientaciones de Moscú. Y nosotros somos el ELN, que somos castristas. Hubo un cura que había sido capellán de la Nacional y que fundó el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional, Camilo Torres Restrepo, que empieza a hacer campaña política, lo van a matar, decide refugiarse en el ELN, como a los 15 días lo mataron. Viene el año 70, la pérdida de las elecciones, 74, algo inédito en Colombia, una guerrilla urbana, el M-19. Vienen los procesos de paz. Todos los procesos de paz terminan en fracaso. Entonces Betancourt le ofrece un proceso de paz a las FARC. Entonces Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez, dice rápidamente, pero no lo capan 2 veces. Yo me escapé cuando hizo el Frente Nacional, cuando hicieron la amnistía Rojas, y ahí mataron, lo fueron matando. Entonces yo no. Yo me quedo con mis armas, pero vamos a ver si esto funciona. Fundemos un partido político, la Unión Patriótica, y entonces la Unión Patriótica es el ala democrática, es el partido de las FARC. Este experimento les resultó muy bien, porque mataron, no sé, 6.000, yo perdí la cuenta de los miembros, y mataron los senadores que tenían, entre otros es el papá de Cepeda, Teófilo Forero, mataron alcaldes, mataron concejales. Es la masacre más grande que haya tenido un partido político en Colombia, y en eso paró el éxito del fracaso de Betancourt con las FARC. Y también jugó con el M-19. Desafortunadamente para esa época del año 80, cuando Betancourt estaba, 82, estaba de candidato y hacía ese populismo de la forma, y López quería que lo religieran. López, ante las promesas populistas de Betancourt de dar educación gratuita, casa gratis, etcétera, etcétera, López le responde en un programa de televisión, señor Betancourt, no haga populismo. Lo que usted dice no se puede, el palo no está para cuchara, no tenemos para darle casa gratis a todos los colombianos sin cuota inicial y menos la educación. Hay que ser realistas, podemos ir a empezar poco a poco. Y López le responde, Betancourt le responde a López, sí se puede.
Entonces empieza todo el mundo a decir, sí se puede, sí se puede. Yo le dije a mis alumnos, casi con fechas, Betancur es muy peligroso. Si elegimos a López, yo nunca había votado, no va a ocurrir lo que va a ocurrir con Betancur. Él fue camisa parda, él ha sido fascista, él fue laureanista. Él como ministro del Trabajo, Guillermo León Valencia, alebrestó a los trabajadores del carbón en Antioquia, en Santa Bárbara. Y después, como no les solucionó nada, entraron en la huelga y se tomaron las fábricas. Él les mandó el ejército y hubo una matazón. Cuando él estaba en campaña le preguntaron por esos hechos de los años 60. Y dijo, sí, yo lo volvería a hacer porque cuando ellos estaban dentro de la ley, yo los apoyé. Cuando se salieron de la ley, para eso está el ejército. Yo les dije, con el M-19 este señor va a hacer lo mismo. Se va a abrir a decir a diálogos, a no sé qué, a todo lo que quieran. Y no les va a resolver nada. Ahí está el libro de Laura Restrepo, Historia de una traición. Entonces, ¿en qué para ese proceso? En que yo les dije, en que el M-19 va a cometer una gran embarrada. Y Betancur va a decir, se rebosó la copa y vamos y los acabamos con todos. Y eso va a ocurrir entre el segundo y tercer año de Betancur. Los alumnos se burlaban de mí y me gritaban, ¡sí se puede! Así que no me tomó para nada en sorpresa lo que ocurrió esos años, esos días terribles, 6 y 7 de noviembre del 85. Para mí no fue ningún acontecimiento porque lo había predicho tiempo. Me partió en el alma que no sabía que iba a ser en la Plaza de Bolívar y que iban a matar a 5 profesores míos, de los cuales se habían convertido uno en mi jefe, el doctor Medellín, que nos antecedió en este cargo que tiene hoy el doctor Javier, el doctor Gaona, el doctor Reyes Echandía, que había sido mi presidente de tesis, Emiro Sandoval, que había sido jurado, Géneco Correa. Eso, por supuesto, que me dio muy duro, no el hecho en sí. Y me dijeron, ahora sí va a pasar, porque no pasa nada. Los colombianos están acostumbrados a engullírselo todo. Aún hoy siguen conmemorando si Betancur lo hizo o no lo hizo, si el ejército le dio un golpe de Estado, si actuaron bien, si son héroes de la patria que defendieron la democracia, porque siempre estamos defendiendo la democracia. A sangre y fuego, como decía Lucio Pavón, o Pavor Núñez le decían en la época de Laureano como ministro de gobierno en esa época. Y la historia continúa. En esa época de los años 70, 80 había unos personajes muy folclóricos que adoraban la iglesia porque les hacía grandes donaciones. Los patinadores porque los patrocinaban, los ciclistas, los equipos de fútbol. Llegamos a tener el mejor fútbol de Sudamérica. Los seleccionados de Perú, de Argentina, de Ecuador, de todos jugaban en Colombia. Muchos de ellos en el América. Estos personajes folclóricos a los que recibían muy bien la banca, les tendían alfombra para que depositaran sus dólares, el comercio, la industria. Es más, el presidente López en su momento les dijo, allí tengo una ventanilla en el Banco de la República, en esa época lo manejaban el presidente, para que ustedes depositen los dólares del narcotráfico. Claro, como él era cínico y muy inteligente, digo, la ventanilla siniestra, estaba diciendo vayan y me depositan porque necesitamos. Y cada vez que un presidente tenía un desencaje fiscal, voy a hacer una reforma tributaria de amnistía. Por una sola vez, usted me trae toda la plata que quiera y yo no le pregunto de dónde viene. Eso sí, me da lo que yo necesito. 20% ya se cuadraban acá. Así que el primer gran lavador fue el Estado con el Banco de la República. Y con estas reformas tributarias. ¿Cuándo, cómo, por dónde? Volvimos a estos personajes tan queridos por todo el mundo. Los seres terroristas, violentos, etcétera. Y los colombianos empezaron a matarse de un lado a otro una vez más. Una vez más, los colombianos no tienen problemas de educación, de salud, de vivienda, de trabajo, de desempleo, de recreación, de nada. Porque el problema es la violencia liberal conservadora, la violencia guerrillera, la violencia del narcotráfico, la violencia paramilitar.
Siempre tenemos un proceso de violencia y siempre tenemos un proceso de paz que está condenado al fracaso. Primero, porque siempre todos los procesos de paz comienzan por lo jurídico y terminan por lo jurídico. El derecho no se hizo para contener la violencia, porque el derecho, como pecado mortal, tiene la violencia de base. Para que el derecho sea posible, tiene que tener fuerza de ley, tiene que ser violento, así le llamamos legítima, estatal, etcétera, etcétera. Pero todo proceso, los conservadores llegan en el 86 de una manera violenta porque derrotaron a los liberales, ¿sí? Y así sucesivamente. Pues cuando se llega, para eso está la ley, pero su origen es infundado. Después se vuelve una violencia que es legítima, que es estatal, y entonces esa violencia ilegítima o negociamos con ella si es delincuente político o los matamos si son delincuentes comunes. En Colombia sabemos jugar muy bien cuando había que dialogar con Pablo Escobar, entonces lo volvieron delincuente político. Había que dialogar con los paras, son narcotraficantes, no son, claro que eran narcotraficantes. Ah, no, pero también son delincuentes políticos que estaban defendiendo las instituciones, muy bien. Equivocados, pero entonces para indultarlos, lo que sea, negociamos como delincuentes políticos. Entonces después los desprestigiamos y los matamos como delincuentes comunes. Esa división es puramente legal, es una ficción literaria. ¿Quién es político? Para mí en Colombia toda violencia es política, porque no rendimos cuentas, no le pedimos cuentas a ningún presidente por su gobierno. Yo me pregunto cómo son de absurdos los colombianos, que desde 1998 hasta el año pasado, hasta 18, 22, 6 periodos presidenciales. 6 por 4, 24 años que eligieron un presidente porque iba a hacer la paz por las buenas con las FARC. Como no pudo, todo proceso está destinado a fracasar. Entonces eligieron un presidente que iba a acabar con las FARC por las malas. Como no le alcanzaron los 4 años, hizo todo lo que hizo y lo reeligieron para acabar de acabarlas. Como no le bastaron los 8, en cuerpo ajeno, eligió a Santos para que acabara con esos desgraciados. Termine mi labor, señor Santos. Entonces Santos, en esa dialéctica que manejan ellos tan inteligentemente, dijo, no, ahora es por las buenas. Entonces, el primer periodo de Santos no le alcanzó por las buenas. Otro periodo para Santos para que acabe con por las buenas. Y como tampoco las acabó, entonces Duque, ahora sí, acabemos con el referendo, votemos embarracados, como dijeron, que paguen, impunidad, venguémonos. ¿Y la salud qué? ¿Y la educación qué? ¿Y el desempleo qué? ¿Y la falta de movilidad? ¿Y los que no tienen con qué alimentarse qué? ¿A usted le importa la educación cuando el problema es que lo maten de aquí a la casa? ¿A usted le importa la salud porque el problema es que lo maten en cualquier pesca milagrosa? Yo les decía a mis alumnos, a todos nos amenazaron las FARC. ¿A cuántos le mataron un primo hermano como a mí? ¿A cuántos le mandaron un sobrino del alma como a mí? ¿A cuántos nos cobraron impuestos de eso que llaman extorsión, boleteo, etcétera? Como a mi familia. Pero no, la mayoría que no ha sufrido eso quiere vengarse contra la impunidad. Una vez más, el derecho a un fenómeno muy complejo. Ese campesino de 18 años, a la vuelta de 20, 40 años, armó 30 y pico de sucursales en todo el país. Y les dio comida, les dio vivienda, les dio un salario mínimo, les dio botas, les dio armas y todo en condiciones de ilegalidad. ¿Cómo no van a ser una institución del país, las FARC? ¿Ustedes realmente creen que puede existir un movimiento guerrillero que se dedique 50 años a hacer la revolución, a tratar de tomarse el poder? Imposible. Simplemente encontraron un espacio donde no había Estado y ellos fueron el Estado. Tenían las leyes y sí que funcionaban porque en las dictaduras ellos hacían la ley, juzgaban y ejecutaban. Eso es una dictadura, los 3 poderes. Y funcionaba, había seguridad, no había libertad, por supuesto. Deslinde y amojenamiento, peleas de vecinos,
maridos que le pegaban a las mujeres, todos lo tramitaban con las FARC y por lo general la gente se comportaba bien porque ellos tenían la pena de muerte. En síntesis, lo que yo les quiero decir es que los colombianos primero no han salido de esa dialéctica de la paz y la violencia. Ahora hablan de una paz total, terrible. Y siempre es jurídica. No salimos de lo jurídico y lo jurídico fracasa. Tanto que Petro dice, ahora sí voy a hacer el proceso de paz que no pudo hacer Duque porque no lo quería hacer con las FARC. Ese es el destino de todos los procesos de paz. No acababa de lanzar Petro la paz tiene que ser con todos cuando lo han bombardeado jurídicamente, que es que eso es inconstitucional, que perdemos la soberanía, que con esos delincuentes no se puede. Es decir, otra vez van a tener el éxito del fracaso de la paz. Y así vamos a tener los colombianos mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nos falta lo más importante, componente ético-político. No es el derecho que es de lo manejable, lo predecible, lo calculable, lo que nos va a conducir a la paz. Es la justicia que es de lo singular, como lo anotaron ya el profesor Silva García, el profesor Ferrari. No es un algoritmo el que nos va a resolver este problema. Para los algoritmos, todo el derecho que quieran. Lo predecible, lo manejable, lo calculable. Para lo incalculable, para lo imposible, está la justicia. Y la justicia es de lo singular. Si no singularizamos los procesos y no hacemos justicia en el sentido ético-político, y en esto pienso en Lévinas, nosotros tenemos una herencia supuestamente judeocristiana. Y los colombianos se dicen cristianos, católicos o protestantes, no sé. Vino el Papa y se lo dijo en todos los tonos. Llamó a Santos y a Uribe a decirle, por favor, ustedes son católicos, háganme caso. No le hicieron caso. ¿Dónde quedó eso de que pon la otra mejilla? ¿Dónde quedó eso del perdón de lo imperdonable? ¿A qué fue que vino Cristo? ¿Dónde quedó toda esa ética? ¿Acaso Cristo vino para que nos matáramos los unos a los otros? ¿Para que nos vengáramos? ¿Para clamar no a la impunidad? Él vino justamente por los más malos de los malos. Porque por nosotros los buenos no iba a venir Cristo. ¿A qué? Si yo no mato ni una mosca. Vino fue por los malos malísimos. Perdonémoslos, perdónenlos porque no saben lo que hacen y lo estaban matando. Aquí no sabemos perdonar. Aquí no sabemos respetar al otro, al alter, al que no soy yo. Cualquier motivo es válido para que nos matemos. Y entre manos no formemos, más nos matamos. Lo dije también en los años 80. Algún día los colombianos se matarán por el rojo, el verde, el rayado, el azul. Un alumno mío a los 4 años se burlaba, ja, Gerardo, todavía no se matan los hinchas del fútbol, porque el fútbol es absolutamente pacífico. Mi respuesta fue, apenas están creciendo los que se van a matar, los que se están matando. Algún día ese será el problema de los alcaldes, y elegiremos alcaldes para que haga la paz con las barras bravas. Nos falta mucho de ética, nos sobra mucho derecho, y nos falta mucha justicia.